ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Confío que sigamos siendo y estando México y Museando Ando. Y les suplico encarecidamente que sigamos juiciosos con esto del COVID. No es un juego y ni un chiste. Por favor, sigamos al pie de la letra las instrucciones y hagamos un buen equipo, ¿no? Es por nuestra vida y por la de nuestros seres queridos y por las del resto del mundo. Soy Verónica Müller, su dama museos en el programa Museando Ando, enlazando personas con museos, con historias, con todas sus pasiones y sentimientos. En esta ocasión traje a un invitado, como cada sábado les traigo a alguien sumamente firme y listo para hacer un viaje. Él ha recorrido como unos 200 museos allá en Europa y empezó obviamente desde niño aquí en México por la guía de su papá. Entonces, pues me da mucho gusto y es un honor recibir con nosotros a Enrique Cenil, un ciudadano que ama los museos y que los ha visitado y que nos va a platicar, como él solo lo sabe hacer deliciosamente, sobre esta pasión. Muy bienvenido, Enrique. Es un placer, insisto, tenerte con nosotros. Gracias, Verónica, por esta presentación. Me encanta. La verdad me siento pues muy contento de poder platicar contigo y con tu auditorio y me fascina poder platicar pues, de un poquito de los viajes que he hecho y de cómo inició el gusto por visitar museos y países y lugares y todo, ¿no? Claro que sí, pues muchísimas gracias. Mis amigos, nos escuchan por internet en www.radioformula.com.mx por el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Simultáneamente transmitimos en vivo por nuestras plataformas como Museando Ando, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Messenger, iTunes y en Spotify los podcasts de programas que hemos hecho con anterioridad. Quiero decirles que estoy sumamente contenta y agradecida con la vida por permitirnos seguir escuchándonos y viéndonos. Y pues por el apoyo de ZR Producciones, Sai Jesús Alberto Rodríguez. Su WhatsApp es el 55 12 42 35 75. Contáctenlos, los asesorarán en cuestiones digitales, redes, página, producción, publicidad, live streaming, entre otros. En Fórmula, los ingenieros Abel Arroyo y Masha Sebastián, Miguel Ochoa y Ricardo. Al terminar nuestro programa en radio, continuamos con nuestro bonus en Facebook y en YouTube. Y Museo Saludos. Miren, a las familias de los amigos que nos están escuchando, a la familia de nuestro invitado, a Yolanda Díaz Martínez, Marina Lovero Guerrero, Celia Martínez Sandoval, Rafael Osornio, Víctor González del Valle, Eric García Aparicio, Eduardo Ornelas, al profesor Crescencio de Gante, quien imparte la materia de Historia en el Colegio México, y a sus alumnos. Él ha escuchado nuestro programa y entonces nos recomienda. Pues muchas gracias, mi querido profesor de Gante. A la museamada audiencia, por el amor de Dios, pues les estamos muy agradecidos por escucharnos y vernos en Grupo Fórmula y en nuestras plataformas como Museando Ando Oficial. Y pues justamente les quiero decir que vamos a empezar con Enrique. ¿Cuándo es que tu papá lleva a la familia de paseo y entonces pues deciden ir a visitar un museo porque eso le gustaba a tu papá? Y ahora que regresemos de nuestro corte comercial, pues de ahí te arrancas, mi querido Enrique, porque este programa nos va a llevar por muchos museos, pero de Europa y de otros países. Entonces, estamos aquí listísimos para estar escuchando deliciosamente a nuestro querido Enrique Cenil. Estamos con más de Museando Ando. Gracias. Museo amigos, pues seguimos de nueva cuenta aquí con Enrique, que nos va a platicar cómo fue la génesis
y nos va a decir justamente varios tips de cómo viajar y qué hacer a su manera. Hasta me dan ganas de cantarle esa canción de A Mi Manera, pues a su manera. Venga, Enrique, estamos puestísimos y estamos listos para preguntarte también muchas cosas. Venga. Pues mira, yo recuerdo que más o menos como a los 7 años, mi papá y mi mamá comenzaron con un viaje en relevos. Cada vacaciones de Semana Santa empezábamos el recorrido y al principio salimos de la Ciudad de México hacia el sur. Su objetivo en papá era llegar a las zonas arqueológicas mayas de la Riviera Maya. Entonces comenzamos a pueblear, a ir hacia Morelia y después hacia Puebla, Oaxaca, y entonces terminaban las vacaciones y entonces 2 días antes o 3 días antes de terminar las vacaciones nos regresábamos otra vez a la Ciudad de México, bueno, al norte de la Ciudad de México porque vivimos en Tlalnepantla, en el Estado de México, y entonces así era, cada año íbamos aumentando y aumentando y aumentando. Pero lo que sí me queda muy claro es que mi papá nos levantaba súper temprano, muy, muy temprano para comenzar el día de conocer lugares, y lo primero que hacíamos era ir a esperar a que abrieran el museo de sitio del lugar. Y una de las cosas que se me quedaron mucho en la memoria fue que no solamente una ocasión, en varias ocasiones nos levantó temprano a ir a ver el Museo de San Diego en Acapulco. El Fuerte de San Diego nos llevaba y hacíamos el recorrido y buscaba un guía o buscaba un panfleto o llevaba un libro y teníamos que chutarnos el museo. Y obviamente, pues lo menos que quiere un niño a esa edad muchas veces, o por lo menos yo, era ir a ver un museo en varias ocasiones. Pero creo que finalmente me inculcó ese gusto por aprovechar un viaje y visitar un museo. Sensacional. Y además también aprendiste algo muy importante. Empiézanos a descubrir secretos. Sí, fíjate mira, yo creo que estuve yo pensando desde que platicamos antes del programa, qué era lo que me movía, y creo que hay un dicho que dice que lo bailado nadie te lo quita. Y yo creo que los viajes y conocer cosas y visitar, nadie te lo quita. Nadie te lo quita, solamente las cosas materiales o cuando tienes algo, compras algo, pues finalmente se acaba, se gasta, la comida la degustas, pero el viaje se queda, ¿no? Algunas veces y de pequeños pues no había muchas fotografías o cámaras fotográficas y entonces lo único que quedan son los recuerdos, ¿no? Y algunos recuerditos, algunas cositas que se compraron en el camino. O alguna cicatriz, porque yo recuerdo haberme cortado el brazo nadando en un como lago, y eso sí, se me quedó marcada la cicatriz. Pero fuera de eso, nada se queda, y los viajes yo creo que es algo que no se olvida. Y los museos siento que es algo que las personas en la localidad, en el lugar, en el pueblo, en la ciudad, dicen, es lo que más amamos, es lo que más queremos, es lo que nos representa y lo vamos a poner en un museo para que todo el mundo que venga aquí lo visite. Y entonces, pues cuando uno va a un museo se encuentra lo mejor y lo mejor del lugar. Sí, porque mira, quiero que sepas que cuando me quedo así como hechizada viéndote, es porque estoy reproduciendo en mi cabeza, me imagino a tu papá, a tu mamá, a la señora del mercado, a lo que olía, mi mente empieza a girar y a girar, y justamente de ti ya aprendí algo, que hay que viajar pensando en un tema, porque justamente dices, llegamos al museo y entonces, aunque quieras, no lo puedes ver todo. Mejor abócate a un par de salas con el tema que a ti te guste. ¿O me equivoco? Sí, fíjate, la primera vez que yo hice un viaje largo, yo tendría como 19 años y fue a Europa, fue mi primer viaje a Europa y fue de placer, prácticamente fue un viaje de mochila, que me fui con un par de amigos a un evento que hubo en Europa y entonces hicimos un recorrido más o menos de un mes. Y en el transcurso del vuelo, yo iba en el asiento solo porque compramos los boletos de avión más económicos y entonces en ese momento se llamaban single tickets
y entonces no te tocaba con la persona que viajaba, sino en el lugar que hubiera libre. Y entonces el señor que estaba al lado mío me preguntó que a dónde iba. Le digo, viajo a Ámsterdam, y de Ámsterdam vuelvo a Londres. Y me dice, ¿qué vas a ir a hacer a Londres? Y yo le dije, quiero ir a este lugar, pero quiero ir al Museo Británico. Y entonces él, con mucha tranquilidad, me dijo, mira, los museos del mundo son muy grandes, los museos grandes del mundo, como el Británico, el Louvre, el Museo de Viena, ¿no? Todos esos museos son muy, muy grandes y tienen muchas cosas. El Museo Británico es gigantesco. Puedes tardarte varios días, quizá una semana, y no lo recorres todo, porque son muchas piezas y muy eclécticas. Hay de todo tipo de cosas. Entonces me dice, concéntrate y busca un tema que te guste y visítalo bien ese tema. Y entonces, porque le platiqué, ¿no? Que después de Londres yo iba a ir a París. Me dice, cuando vayas al Louvre, entonces vuelves a ver el tema y me pregunta, ¿qué tema te gusta o qué tema te llama la atención? Y entonces, pues yo me puse a pensar, primero quería la época medieval, porque me llama mucho la atención. Pero finalmente, uno de mis sueños, yo creo que desde muy chico, era ir a Egipto y conocer las pirámides. Entonces yo dije alegremente, Egipto es el lugar que quiero. Y entonces me dice, pues mira, visita la sala egipcia, y ya después de que la visites con calma, pues entonces ve las cosas principales del Museo Británico y sal con lo que aprendiste. Y pues la verdad es que esa opinión, ese consejo me sirvió mucho, Verónica. La verdad es que yo creo que es una de las, y ni me acuerdo del nombre del señor ni nada. La verdad es que recuerdo vagamente su cara, pero fue uno de los mejores consejos que he podido yo recibir en cuanto a esto, ¿no? De las visitas. Mira, cuando tú vas a un viaje por Europa o por alguno de estos países, que vas de placer o de trabajo, tendrás un par de días. Ponle tú en París 5 días para visitar París. Entonces, un día lo vas a utilizar para hacer un recorrido, otro día vas a para Versalles, otro día vas a ir a comer rico. No puedes dedicarle 5 días al Museo del Louvre. Y entonces el Museo del Louvre te podrás echar una sola sala en un día. Entonces lo que tienes que hacer, si vas también con poco dinero, pues es aprovecharlo al máximo. Y entonces, si tienes un tema para visitar, entonces puedes tú concentrarte en ese tema, visitar el Museo del Louvre toda la mañana y conocer, en mi caso, la sala egipcia. Y después, aguantándote un poquito el hambre, porque no vas a comer en el Louvre, porque el precio va a ser carísimo. Vas a gastar muchísimo dinero por una botellita de agua y además no puedes meter alimentos. No. Entonces simplemente por economía, pues quizá aplazas un tiempo en la hora de la comida y visitas otras cosas como la Mona Lisa o las bodas de Caná o la Venus del Milo, algo de eso que todo el mundo quiere ir a ver. Y si tú quieres ir a recorrer todo el museo, pues simplemente pasar de una sala a otra sala vas a perder un par de horas. O formado esperando a poderte tomar una selfie con la Mona Lisa, pues te vas a echar 45 minutos en momentos en donde no haya mucha gente. Porque cuando hay mucha gente puedes encontrarte hasta una fila de 1 hora para poder verla de lejos. Entonces, ese primer viaje que hice, Verónica, y todas las personas que nos escuchan, pues lo utilicé, yo creo que muy inteligentemente, gracias al consejo que me dieron, y visité toda la sala egipcia del Museo Británico. Y entonces, inclusive, yo era muy joven y llevaba mi librita de notas, iba anotando lo que iba conociendo y las cosas que iba viendo. Y al final, en la tienda de souvenirs, traté de comprar unas estampillas postales que venían las grandes obras del Museo Británico, entre ellas la piedra Rosette, que para quien no lo sepa, es una piedra que está escrito en griego, en jeroglíficos egipcios, y tiene el mismo texto arriba y abajo, es un decreto. Y esa es una piedra que sirvió para hacer la traducción de todos los jeroglíficos y poder conocer lo que dice ahí, conociendo un poquito el idioma griego.
Y entonces, en esas estampillas, pues hubo muchas cosas que están en el Museo Británico que no conocí. Y entonces me quedé así como con ganas de conocer eso, pero muy lleno de que había conocido la sala egipcia. Y después, después de unos días que fui al Louvre, el Louvre era muy caro en ese momento para mí, y entonces pagar 2 entradas o 3 entradas, pues era perderse París, perderse la fiesta en París, las noches, el Champs-Élysées, y la verdad no valía la pena cuando uno va tan corto de tiempo. Y entonces aproveché y visité toda una mañana la sala egipcia del Museo del Louvre. Con esos 2 museos entró en mi cabeza como un clic, como que embonaron las piezas tanto del Museo Británico como del Museo del Louvre, y entonces se acomodaron esos conocimientos y esas notas que tomé, porque es como un pequeño rompecabezas, porque hay unas piezas en Londres y hay otras piezas en París que son hermanas o que vienen de la misma tumba o de la misma investigación. Perdóname que te interrumpa. Vamos a un comercial y regresamos enseguida con más de Museando Ando. Gracias. Mis amigos, pues estamos aquí de nueva cuenta con nuestro querido guía, Enrique Senil, que él visita museos a su manera. Y todo es válido en esta vida. Cada quien es libre de escoger cómo quiere viajar. Y él lo hace por medio de temas. Y los tips que nos está dando, pues nos están dando la pauta para poder hacer lo propio. Y lo que nos acomode, adelante. Y los que quieran hacerlo de otra manera, también no hay ningún problema. Nos quedamos en que embonan perfectamente estos 2 temas contigo y dijiste, pues aquí soy, ¿verdad? Claro, y esa experiencia, esa sensación que me dio, pues conocer una parte de la sala egipcia del Museo Británico y la sala egipcia del Museo del Louvre, pues me hizo pues querer más. Y entonces, es como un hambre. Bueno, yo creo que todas las personas que nos escuchan saben perfectamente que si uno conoce algo, uno quiere conocer más y más y más, y entre más sabe uno, más le falta conocer. Claro. Y entonces eso me llevó a que, después de varios años y de varios viajes, tener la oportunidad de conocer otros lugares, y siempre que hay oportunidad, pues me dedico y me enfoco a Egipto. Mira, no me considero una persona, un egiptólogo, como muchos muy expertos, pero conocer las piezas, que hay un pedacito en Londres, en Nueva York, el Museo Metropolitano de Nueva York es sensacional, la sala egipcia es maravillosa, quizá algunas personas lo hayan visto en algunas películas y no le hace justicia, es muy, muy interesante. Después de varios años, conociendo otros museos de Europa, en Viena, los museos en Roma, muchos museos, inclusive yendo al Cairo, al Gran Museo del Cairo, y yendo también a Abu Simbel y el Luxor, todo eso, pues todos esos pedacitos que pude ver de los grandes museos y de todos los pedazos de Egipto que hay en todos lados, regados en el mundo, sarcófagos, joyería, pequeñas esfinges, todo es sensacional, y entonces se van uniendo. Entonces yo creo, y ese es un consejo, como aquel señor en el avión que me dio un consejo a mí y me dijo, enfócate a un tema. Yo le digo eso a los que nos acompañan hoy, ¿no? Si tienen oportunidad de viajar y les gustan mucho las exhibiciones y los museos, no traten de ver todo, porque la mente no alcanza a dominar todo y disfrutar todo, tantas cosas, pero si uno se enfoca en algo que le gusta a uno, y lo va a ir uniendo y va teniendo ya una visión completa. La vida es muy cortita. La verdad es que dura un suspiro la vida, y entonces aprovecharla al máximo creo que es la misión de todo mundo, ¿no? Y entonces este es un tip que yo he utilizado. ¿Sabes algo perdón que te interrumpa, algo de lo mucho que te quiero preguntar es el Museo de los Cloisters?
Eso, mira, me dejaste con la boca abierta, pero no tenía yo la peregrina idea de qué me estabas hablando. Fíjate que el Museo Metropolitano de Nueva York está dividido en dos partes. Una parte es el museo que vemos en las películas, que está en Central Park, que es la base principal, y la otra parte está pasando el Bronx en una pequeña colinita. Ese museo o esa sala del museo o área del museo se llama los Cloisters y reúne todas las piezas que fueron adquiriendo los donatantes del museo y las adquisiciones del propio museo, pero específicamente de los monasterios y de los conventos europeos y de la Edad Media. Y también está lleno de joyas y artefactos, inclusive armas y cosas que tienen que ver con el medievo, con parte de la época de la Inquisición en España y en otras partes de Europa, y piezas gigantescas que se han traído, cúpulas de iglesia, paredes, y todo eso se llama los clústeres. Y les voy a dar un tip, Vero. Venga. El clúster tiene una aportación voluntaria para entrar, no tiene una cuota fija. Esto quiere decir que uno puede donar $1, $2 para poder entrar al clúster y conocerlo. Entonces es un museo relativamente muy económico que se mantiene de donaciones, principalmente porque todo su contenido del museo fue donado por ricos norteamericanos y coleccionistas de arte de esas épocas. Entonces, cuando uno hace su donativo, le entregan a uno su parche, que es un parchecito de metálico que lo puede usar uno en la solapa para ir visitando el museo. Pero ese parche también sirve para entrar al otro museo, el que cuesta caro, el que está en Central Park. Entonces uno puede visitar los dos museos, eso sí, tiene que hacer una aventura de trasladarse en autobús o en el carro que uno alquiló en el taxi de los clústeres al Central Park para conocer el otro museo, pero a final de cuentas conoce los dos museos, las dos áreas, por un par de dólares. Y entonces para aquellos que viajamos con pocos recursos o los que son muy jóvenes, que mejor aprovechen eso para tomarse un vinito en la noche, pueden visitar el museo con un bajo costo. Y es un tip bastante bueno que yo lo leí en un blog y lo aproveché la vez que fui por primera vez a Nueva York y entré a los museos. Eso suena verdaderamente como que espectacular porque no se lo imagina uno hasta que no lo escucha uno. Y algo que también aprendí muchísimo es que dijiste, por favor, estudien un poquito antes de ir de viaje, para que ustedes cuando lleguen lo disfruten de otra manera. Y eso es muy cierto. Sí, la verdad es que cuando uno ve a otras personas de otros países visitar México con su guía, y ya leyeron en el camino antes de llegar y saben perfectamente por dónde entrar y por qué pirámide subir, qué vestigio conocer, inclusive saben los colores de algunas ruinas arqueológicas, algunos descubrimientos y uno como nacional le da pena que los extranjeros vengan mejor preparados que uno. Y eso uno debe de hacer cuando va como mexicano a viajar y conocer un museo. No puede ir con la ignorancia de ir a visitar un cuadro y no saber ni siquiera quién lo pintó. Por eso yo creo que enfocarse bien a lo que uno le gusta vale la pena y uno puede disfrutar mejor en la obra de arte. Pero no tiene que ser aburrido, Vero, de ir a leer una guía y aprendérsela de memoria y saber qué está pasando allí. Hay otras formas. Mira, te voy a platicar una experiencia que tuve. Hablando también de los clústeres y del Museo de Nueva York. Hay una novela que se llama Cruz de Marfil, Cruz de Sangre. Es una novela que habla de una cruz que se pierde en una iglesia en el norte de Italia, prácticamente ya con Suiza. Es una novela, es ficticia totalmente. Y habla de esta cruz que tiene una especie como de maldición y se la roban a principios del siglo XVIII y después se pierde por mucho tiempo y aparece en un barco pirata y después aparece en Inglaterra y después aparece en Roma. Y bueno, y matan a las personas y hay personas que investigan y tiene
tiene muchos... es una novela fantástica, la verdad es que vale la pena leerla. Y entonces esa novela va platicando y de repente puedes encontrar esa pieza, esa cruz de marfil, en el clúster, en una exhibición que está ahí, una vitrina gigantesca. ¿Qué tal? Y además está perdida entre varias cosas, está ahí solita, escondida. Y entonces, después de leer la novela, ves la cruz y puedes quedarte media hora viendo la cruz y recreando esas aventuras que leíste en la novela y que revisaste. Esta experiencia para mí fue fantástica. Yo recuerdo mucho que cuando salió la novela del Código Da Vinci, las personas iban al Louvre con el libro, iban recreando todo el camino que hizo el héroe, el personaje del doctor en semiótica, y va recorriendo todas las obras de arte que se reproducen en el libro. Y entonces creo que es una forma fantástica de conocer un lugar. Buscar una novelita, saber recrear esas escenas, ¿no? Y también existen películas que hablan de los museos y de las exhibiciones. Entonces, quizá alguien que dice, no voy a invertir mucho tiempo en estar leyendo lo que voy a ver en un museo, pero sí puede leer una novela, puede ver una de estas películas y aprovechar el tiempo. Oye, también me dijiste la ruta de las películas, la del perfume, por el amor de Dios. Pues ¡Qué mira, maravilla! Otra forma de viajar es haciendo un viaje temático. Por ejemplo, y yo te lo ponía de ejemplo, imagínate una ruta de ir a conocer los lugares o las escenografías o las locaciones de las películas. Yo te platicaba que hay un museo extraordinario y fantástico en Lyon, en el sur de Francia, que se llama el Museo de la Miniatura, pero en el sótano de ese museo se filmó las escenas principales de la película El Perfume, donde sale Dustin Hoffman, que es fantástica esa película, es increíble. Y la escenografía y las locaciones de esa película, muchas se grabaron en ese Museo de la Miniatura. Ese Museo de la Miniatura, yo lo conocí por mi mamá, que le gustan las miniaturas, y la vez que tuve la oportunidad de viajar con ella con Europa, me dice, ¿quiere ir a ver miniaturas y comprar miniaturas? Y buscando en una guía encontré ese museo y lo encontramos por casualidad. Y me trae muy buenos recuerdos de mi mamá, que ya tiene más o menos un año que falleció. Y entonces estas cosas, estos viajes que le encantaban, pues lo disfruto mucho. Fíjate que yo te platicaba, y aprovechando que toqué el tema de mi mamá, te voy a confesar que yo no compro souvenirs cuando voy de viaje. Sí. Tú lo que haces es comprar postales. Y ahora que regresemos del corte comercial, vamos a ver por qué no comprar souvenirs y recuerditos, y por qué sí comprar estas tarjetas postales, ponerle su timbre, como se hacía hace mucho tiempo. O pues mínimo disfrutarlo de esta manera, y por qué no. Regresamos con más de Museando Ando. Gracias, Enrique, gracias, auditorio. Regresamos. Pues amigos, estamos aquí disfrutando intensamente un viaje fantástico y maravilloso a los museos gracias a nuestro querido Enrique Zenit, que él ha hecho estos viajes y nos está dando tips de cómo hacerle, ¿por qué no?, con una nueva modalidad, la temática. Te suplico, por favor, que terminemos lo que estabas comentando de las miniaturas, y le mando un cariñoso saludo y abrazo a mi querida Fernanda Tapia, que ella es una fan de los museos que tienen miniaturas. De hecho, ella está haciendo el suyo. Y ya cuando lo vaya a abrir, pues luego te vamos a avisar para que estés ahí al pendiente. Entonces, nos quedamos también en que tú no compras recuerditos si tú haces el envío de tarjetas postales, que ahora que desgraciadamente tu mami ya no está, pues ya las tienes tú, y algún día hay que hacer un museo de la tarjeta postal, ¿por qué no? Sí, fíjate que desde el primer viaje que iba con muy poquito dinero, pues empecé a comprar las tarjetas postales, y en la parte de atrás le escribía a mamá, saludos desde Londres, saludos desde Viena, saludos desde Tokio.
y le mandaba la postal y siempre me decía, platícame algo, y le digo, pues ahí está en la foto de la postal, ve la postal. Pero aproveché algunas veces y una chica que era la secretaria de mi jefe, me dijo, ay, mándame una postal a mí desde el país que quieras. Inclusive, ya después de muchos años le seguí enviando postales de algunos lugares que conocí. Y entonces ella me dice, es que yo conozco todo el mundo, pero porque me has enviado una postal. Claro, claro. Se siente más bonita. Y fíjate que otra cosa es que si tú compras una cucharita en pizza, en Italia, ten la seguridad que está hecha en China, que no es italiana. Entonces una postal como que ya se siente más del lugar. Y además es hermoso que uno le llegue correspondencia, es padrísimo. Fíjate que, pues sí, como tú decías, mi mamá recibió postales, yo creo que más o menos unas 200 postales que le mandé en muchos años que tengo viajando, y entonces ya las heredé y ahí las conservo, y sí, me gustaría mucho exhibirlas, pero va a ser difícil porque siempre las postales se tienen que ver de los dos lados, ¿no? Del lado en donde aparece el panorama o el paisaje, y del otro lado donde se cuenta la historia, ¿no? Y el lugar y el momento. Pero, pues es increíble, las postales van contando la historia que tengo. Oye, Enrique, por favor, danos tus redes sociales, porque no las hemos dado. ¿Cómo nos podemos contactar contigo? Pues fíjate que yo tengo, todas las redes sociales son iguales, se llama Enrique Senil, mi apellido es con Z, Zenil, y entonces tengo mi Facebook, mi YouTube, hasta el Twitch, Twitter, todas las redes sociales las tengo con ese nombre, inclusive para todos los que quieran hacer negocios con China o viajar a China, tengo el WeChat, que es esta aplicación que usan únicamente en China, y allí voy publicando cosas que tengo de mis viajes de negocios a China, que normalmente estoy publicando allí cosas que ayudan a los emprendedores que quieren hacer cosas en China. Y bueno, aprovechando, también te platico que he tenido la oportunidad de conocer museos también en Asia. He estado en Japón, en Malasia, en Beijing, en Seúl, y siempre que puedo visito un museo, el museo principal de los países, trato de visitarlo, aunque a veces son carísimos, pero trato de hacerlo. Mira, en Taiwán me encontré con un museo muy bonito de la casa del presidente, y que años después, eso lo visité hace muchos años, hace más de 20 años, y el año antepasado que estuve en Taiwán, volví a visitar ese museo. Y faltan cosas, fíjate que hay algo que me llamó mucha atención, que un gobierno se llevó cosas del museo, y parece que no nada más es en América Latina cuando algunas autoridades agarran y se llevan parejo las cosas que son propiedad de la nación. Oye, déjame decirles a los museamigos que cuando termine el programa en radio, aquí en Grupo Fórmula, seguimos con nuestro bonus en Facebook y en YouTube como Museando Ando Oficial. Y ahí vamos a poder escuchar un poquito más de estas aventuras tan sabrosas que nos está platicando Enrique. No quería dejar de mencionarlo porque si no después viene Misai y me regaña. Por favor, a ver, quiero que nos platiques de lo que pasa con este gran escritor Hemingway. Quiero que nos platiques de Beijing, quiero que nos platiques del museo que no tiene ventanas y que ahí estuvo la peste y que está muy tétrico. Quiero que nos platiques del medioevo, de lo que tú quieras. Ay, mira, pero es muy poquito el tiempo, pero voy a intentar platicar así brochazos de algunas cosas para que todas las personas que nos escuchan empiece ya a crecer un gusanito adentro y quieran ir a visitar los museos. Mira, hay muchos amantes de la literatura, de algún autor en específico. Y entonces, en algún momento en Europa intenté seguir los pasos de Hemingway. Y entonces, si uno hace la visita por Europa siguiendo a Hemingway, va a encontrarse lugares fantásticos como Madrid o Toledo, donde estuvo Hemingway, pero también Venecia. Mira, tú cuando entras a un bar que se llama Bellinis en Venecia, puedes, además de disfrutar una bebida que es típica de ese bar, que tiene vino espumoso blanco y albaricoques y juguito, bueno, ya se me antojó, imagínate.
toma uno un traguito en ese bar, pero uno está sentado en una silla que utilizó Hemingway. Ajá. Es un lugar en donde lo describen algunas de sus novelas. Mira, una de las razones por las que yo fui a Argelia y me moría de ganas de comer cuscús es por un pedazo de una novela de Hemingway donde platica que un argeliano dobla una moneda con la lengua y lo invita a comer cuscús en un restaurante. Y entonces, ¿Qué es cuscús? ¿Qué es cuscús? es un platillo típico del Magreb, del norte de África, de Egipto, de Marruecos, de Argelia, de Túnez, que se come con sémola de trigo y se revuelve con verduras o con pollo o con carne de cordero. Y es delicioso, es fantástico, pero lo fantástico es ir a conocer un lugar ya con la intención de ir de descubrir algo que uno ya conoce. Parece como enredado, pero imagínate, yo leí a Hemingway que conoce a este hombre que dobla monedas con la lengua, y lo que me llamó la atención es que se fueron a comer cuscús. Y entonces yo quería comer cuscús, ¿a qué sabía? Y entonces terminé yendo a Argelia. Y entonces, pues eso es muy bonito. Mira, antes de que se nos pase el tiempo, hay un museo, porque también colecciono museos raros. Bueno, colecciono visitas a museos raros. Entonces trato de buscar un museo súper raro y visitarlo y aprender de él. Y hay un museo que me fascina, que es el Museo Cluny, que no abre todo el año, que está en París. Este museo antes había sido un hotel y comenzaron a llenarlo de cosas y parafernalia gótica. Este hotel museo ya no funciona como hotel, pero que fue hotel, no tiene ventanas, o sea, todo está oscuro, y además ahí hacen muchos festivales que tienen que ver con lo gótico, con lo oscuro, con lo sobrenatural, en época de Día de Muertos, bueno, no de muertos, de Día de Todos los Santos, víspera de Todos los Santos, adornan ese lugar, le ponen luz negra y bueno, se hace un festival gótico fantástico. Y así hay muchos lugares y museos muy, muy raros y muy interesantísimos que uno puede ir visitar. Fíjate que ir puebleando, como lo hacían mis papás cuando yo era chico, ir puebleando por Europa, uno va conociendo museos de sitio muy interesantes. En África también hay museos de sitio, en Asia hay museos de sitio. Estos lugares tienen lo mejor de la ciudad, como te había platicado al principio de nuestro encuentro el día de hoy. Sí, y hasta Santiago de Compostela, por Dios, también tienes ahí una aventuraza impresionante. Sí, hice un poquito del viaje, del viaje en Santiago de Compostela hace mucho tiempo, y me topé con un museo del peregrino, en donde todos los visitantes dejan algo, un pequeño recuerdo, y estábamos acordándonos que este tipo de recuerditos se parecen a los exvotos mexicanos, en donde uno cuenta el milagro que recibió. Y en este Museo del Peregrino pasa algo similar, porque uno platica, o las personas platican, lo que vivieron en este camino de Santiago, que se encontraron con hermanos, que lo hicieron con sus papás, que fue el último viaje de alguno de sus hermanos con ellos, o las sabidurías o los aprendizajes que uno recibe cuando hace ese viaje de autodescubrimiento que hace en Santiago de Compostela. Oye, ¿y el Museo de Oro de Lima? El Museo de Oro de Lima es fantástico, la verdad es que vale la pena ir a visitarlo. Sí se toma tiempo, no está perfectamente organizado, pero me cuentan que cada vez va mejorando más. Yo creo que realmente eso fue lo que llamó la atención de los españoles, y por eso trataron de encontrar el dorado, porque sí había oro, Verónica, sí había oro. Ese museo descubre que sí había oro escondido en algún lugar en el dorado. La ruta del amor, la ruta de la esclavitud, la ruta de los grandes museos que has ido tú yendo, como el d'Orsay
o como se deba de pronunciar. Wow. Fíjate que siguiendo la idea de que hay que tomar un tema, que es lo que yo recomiendo, hay personas que hacen un recorrido por el amor y van buscando escultura, pintura que tiene que ver con el enamoramiento, con Cupido, ir a conocer estas esculturas en los grandes museos en París, en Versalles, por ejemplo. Hay pinturas que tienen que ver con el amor y entonces van coleccionando fotografías de esas pinturas con el amor. Pero también hay otra que es triste, pero muy, muy emocionante, que es la ruta de la esclavitud. Mira, ir visitando esos lugares donde capturaban en Kenia, donde capturaban a grandes comunidades de personas y las llevaban secuestradas para ser esclavos en América. Y después ir a visitar Senegal, por ejemplo, la isla de Gore, donde está el Museo de la Esclavitud, en donde era el último lugar en donde antes de que los metieran a estas personas al barco y los llevaran a su destino final para ser esclavos en América y en Estados Unidos, en Europa, y se despedían de la tierra, ¿no?, de África. Este es un museo que está en la isla de Gore frente a Dakar, la capital de Senegal, ¿no? Y después ir a conocer Liberia, que es un país que es construido por esclavos que fueron regresados a África a través de barcos desde Estados Unidos. La bandera de Liberia es la bandera de Estados Unidos, pero con una sola estrella, porque significa una sola nación, una nación negra, y todo el país es un país nuevo, prácticamente de personas de todas las razas de África que regresaron después de generaciones de Estados Unidos principalmente. No, y después ir a visitar Boston en Estados Unidos o las plantaciones de algodón en Nueva Orleans, donde tenían esclavos, o Cuba, La Habana, y conocer dónde esclavizaban a las personas. Es triste la ruta, pero es un paseo que llena de emoción y de sentimiento, y lo hace uno reflexionar cómo el ser humano puede llegar a ser tan cruel. Claro, claro. Pero finalmente, pues, es la historia de nuestra humanidad y tenemos que conocerla para no repetirla, ¿no? El museo que no tiene nada. Ese museo, el museo de los esclavos en la isla de Gore, en Senegal, en Dakar, no tiene nada, ni un cuadro, ni un clavo, ni una nada. Son paredes totalmente desnudas, aunque se ven algunas rayaduras, como algunos desgastes de las cadenas y de los arañazos de la gente, pero tiene un hueco y un sentimiento tan de desesperación a mí me dejó totalmente inquieto, como que perdí algo, pero a la vez gané algo, y se quedó allá en Senegal algo cuando yo lo conocí. Hay una puerta que mira al mar, que era donde cargaban a las personas, si se puede llamar así, ¿no? Porque los metían al barco, al fondo del barco, y es una puerta que da al mar y que rompen las olas prácticamente allí, y se siente una soledad y un desamparo absoluto. Pero no tiene nada, no tiene ni siquiera una explicación, porque la idea de ellos es que no hay nada que explique el horror de la esclavitud. Muy fuerte. Sí, fuertísimo. Enrique, el Museo de las Caritas de Piedra. Y hay un museo cerca de Tokio. Es que te doy pasos de muchos lugares que tuve la oportunidad de conocer. Mira, hay un museo que la verdad me choqueó, si se puede decir así, que es un lugar en donde hay una familia, generaciones, de conservar piedras, pequeñas piedras, que son redonditas como esas del río, pero las vetas de la piedra forman cosas. Y entonces hay una sala en donde están todos los números, el 1, 2, 3, 4, 20, 25, 30, piedras que en las vetas forman esos números.
pero también hay una en donde aparecen dioses, aparecen caras, aparecen cosas como una silla, una mesa. Imagínate qué caprichoso la tierra y las miles de años en esta tierra, que después de un tiempo esas piedras les brotó esa veta. Y esto es un museo. Platicábamos, Vero, antes de grabar este programa, eh, que los museos, hay muchas exhibiciones que podríamos considerarlo museos. Y me ha tocado ver varias exhibiciones en el mundo de cosas relativamente pequeñas muestras de cosas que después de un tiempo se vuelven un museo y la podemos considerar como tal. Claro. Mira, visité un museo del juguete en Patagonia, en Argentina, y en donde el hijo de un comerciante fue acumulando juguetes de su infancia y ahora están en una exhibición y se podría considerar un muy buen museo, quizá compitiendo con el de la Ciudad de México. El Museo del Juguete más o menos tiene la misma historia. Uh-huh. Lo llevan a uno a la niñez de otras personas, de otras generaciones, y entonces yo creo que ese es el espíritu de los museos, ¿no? Mira, el tiempo se nos termina, pero quiero que sepan, mis amigos, que tenemos nuestro bonus en Museando Ando, en Facebook y YouTube. Y por favor, repítenos dónde te podemos encontrar y ahí nos vas a platicar en el bonus sobre el Museo del Rosario, sobre el Museo de la Última Cena y muchos más. Entonces, tus redes sociales y agradecerte infinitamente que tuvimos el honor de tenerte aquí. Muchas gracias, Verónica. Mira, todas las personas me pueden encontrar en todas las redes sociales que quieran, con mi username que es Enrique Senil. Mi apellido es Zenil, es I latina, Enrique Senil. Y así me encuentran en todos lados y estaría muy contento de darles tips si quieren ir a visitar algún lugar que yo ya tuve la oportunidad de conocer, pues decirles, ¿no?, qué pueden conseguir. Imagínate, les puedo decir cómo visitar el Museo de Arte Moderno de Nueva York gratis. Ah, perfecto. ¿No? Pues Enrique, muchísimas gracias y mis amigos, muchas gracias. Vean, escuchen, huelan, piensen museos, museotes, museitos. Aquí en Museando no los encontrará. Bendiciones y mucho amor. Gracias, gracias Enrique, gracias audiencia, gracias a todos. Bendiciones. Mis amigos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos aquí descubriendo museos que miren, ni por aquí pensábamos que existieran. Por eso es que a mí me gusta siempre decirles la verdad. El hecho que tenga el mote de la Dama Museo significa que tengo un apostolado. Es algo que me llama mucho la atención porque yo lo enfoco como las personas que tenemos acrecentada nuestra cultura y visitamos un museo porque es lo que a mí me gusta, entre otras muchas cosas. No creo que tengamos el gusto por pensar en hacerle daño a un semejante. Esa es mi manera de pensar. Ustedes podrán tener su propia manera de ver. ¿Tú qué opinas con lo que digo, Enrique? ¿Funciona para algo un museo para ti? Vaya que sí funciona. Sí. Fíjate que uno va buscando en la vida a qué se tiene que dedicar o qué tiene que hacer. Y llega un momento en que te encuentras con una cosa totalmente diferente a lo que pensabas, ¿no? Que la vida te va diciendo qué tienes que hacer. Y yo creo que uno encuentra su nicho y encuentra en qué es bueno y en qué puede ayudar a los demás. Y entonces cuando tú encuentras y conectas eso, en qué ayudas a los demás y en qué eres bueno, pues eres feliz. Yo creo que esa es la base de la felicidad. Sí, definitivamente. Y nos quedamos en el Museo del Rosario. Venga, todo lo queremos saber. Y el de la Última Cena. Mira, el museo del Rosario a mí me llamó la atención porque yo iba en carretera en Atlanta, cerca de Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos, y de repente decía allí el rosario más grande del mundo. Yo no soy muy fanático del rosario, la verdad es que no era en ese momento fanático del rosario, pero se me hizo la cosa más intrigante. Dije, tengo minutos, vamos a conocerlo. Y entonces llegamos a un lugar, un espacio muy grande, y había unas bolas por allí, grandototas, como de 1 metro de diámetro, unas esferas,
y entramos ahí a donde estaba la exhibición y nos encontramos con yo creo que eran por lo menos 1,000 rosarios. Chiquititos, grandotes, medianos, hechos de joyas, hechos de plástico, con ámbar, bueno, un montón de rosarios, bien exhibidos, bien puestos y sobre todo de una forma que no abrumaban. O sea, no era de esos lugares en donde está todo allí puesto, sino que tenía niveles y podías ver diferentes tipos de cosas y tenía una explicación de qué era el rosario, de dónde había salido. Y me llamó mucho la atención porque Atlanta es como que la base de la religión mormona. Y entonces yo no me imaginaba que iba a haber un espacio tan católico en ese lugar, ¿no? Y después cuando terminamos de visitar esa parte, poco antes de irnos, decía allí, comience la visita al rosario más grande del mundo. Y pues resulta que esas esferas de 1 metro de diámetro que había ahí eran las perlas de un rosario gigantesco que tenía metros y metros y que uno podía ir recorriendo como un viaje estación por estación y poder a completar el rosario. Y allí fue cuando comencé a ver que el rosario era muy estimulante, era interesante, era algo que no era pesado, porque yo lo veía pesado y engorroso, y en ese momento se me hizo algo épico, tal y como ese rosario gigantesco se me hizo algo épico, y ese es un museo que me llamó mucho la atención, y que era una exhibición, era una colección, y que terminó siendo un museo, ¿no? Por supuesto. De la Última Cena. Bueno, hay 2 museos de la Última Cena. Hay un museo que los que conozco. Hay un museo que está allí en Milán, que está muy cerca donde se exhibe la Última Cena. Y te voy a contar una cosa muy chistosa. Para poder entrar al Museo de la Última Cena, hay que pasar por el lobby de un McDonald's. Allí cerca de la avenida principal, antes de llegar a la iglesia donde se encuentra la Última Cena pintada por Leonardo, está McDonald's. Entonces uno cruza el lobby del McDonald's y entra al Museo de la Última Cena. Y allí en ese museo existen un estudio muy complejo sobre la Última Cena, pero también existen réplicas de la Última Cena que existen en todo el mundo, y inclusive hay cosas simpáticas o sarcásticas que uno no esperaría de un museo de ese tipo. Y otro museo que conocí de la Última Cena es de un coleccionista privado suizo que está en Berna, que en el sótano de su casa tiene, yo calculo que unos 3,000 cuadros de la Última Cena, de diferentes autores y tipos, y ni uno es de la de Leonardo da Vinci. Ándale. Ni uno. Fíjate que yo tengo un libro que habla de arte de la Última Cena, así de gruesecito, y me quedé sorprendida la variedad tan grande de arte, de este tipo de manera de manifestarnos a los demás, sabiendo lo que sabemos hacer y plasmándolo y compartiéndolo. Bueno, disfruto mucho ese libro, y ahorita que lo dijiste, me hiciste recordar eso. Platícanos del Museo del Hielo. A ver, pero antes de eso te voy a platicar una cosa. Espérame, sí es cierto. Espérame. Perdón, me brinqué, muchos amigos. Es que le quité la intención a nuestro querido Enrique, porque nos iba a platicar una anécdota justamente de este museo. Perdón. Fíjate que en el Cusco, en Perú, hay un cuadro de la Última Cena, pero ese cuadro es en vez de tener... ¿Sí? Sí. Ese cuadro, en vez de tener una pieza de pan como la mayoría de los cuadros de la Última Cena, tiene un pequeño cuy asado. ¿Cuy? Sí, esos conejillo de la India que lo consumen en el Cusco. Ok. Y entonces, en vez de tener pan, tiene allí su cuy, y entonces Cristo está cenando como último platillo el cuy. Ándale, bueno, hablar.
Esa no, tampoco me la sabía, por el amor de Dios. Sí. Oye, Fíjate ya platicaste, perdón, la anécdota del McDonald's de Cleopatra. Bueno, y una pregunta que le quiero hacer a todos los que me escuchan. Y hablando de Egipto, porque te digo que me gusta Egipto y lo he vivido muchas veces. Cleopatra, ¿tú qué crees que Cleopatra sea más contemporánea a las pirámides de Giza, las que todos conocemos, las 3 pirámides de Giza, o de McDonald's? ¿Tú qué opinas ahí? Sí, fíjate que si uno pone en una línea de tiempo, hay más espacio de tiempo entre Cleopatra y las pirámides de Giza, de la construcción de las pirámides de Giza, que Cleopatra a McDonald's. Cleopatra es más contemporánea a McDonald's, es más cercana a McDonald's. Ah, Chihuahua. ¿Cómo por Y fíjate qué? que hay un McDonald's en la entrada de Luxor. No, ahora sí me dejó con cara de... Me dejó con cara de what. Sí, sí. Pareciera que Cleopatra es muy antigua, pero no es más cercana Más bien yo no le vería yo ningún tipo de similitud, o sea, más bien son como muy extremos, yo Sí, creería. pero son más contemporáneos, McDonald's y Cleopatra. Estábamos platicando del Museo de Hielo, ¿verdad, Verónica? Es correcto. Sí. Mira, visité un museo del hielo en Brujas, en Bélgica. La empiezan a exhibir más o menos en esta época y dura hasta fin de año. Y varios escultores hacen piezas de hielo fantásticas, un conejo gigantesco, una resbaladilla, inclusive hay un bar de hielo adentro y uno paga su boleto y uno puede estar allí horas disfrutando estas esculturas de hielo y concatena con algunos hoteles que hay en todo el mundo que tiene que ver con el hielo. Hay uno en Finlandia, otro en Moscú, otro en Beijing, y todos estos son temporales, no duran todo el año, solamente es en época ya de invierno en el hemisferio norte, y ahí hacen sus exhibiciones de hielo y sirven también como museo y como un espacio como de divertimiento. Y la mayoría tienen unos espacios como para tomar la copa, para conocer gente, para disfrutar la música o una discoteca. Oye, Enrique, disculpen. En el Metro Valderas, ¿qué pasó contigo y con la colección de las Biblias? Fíjate que hace mucho tiempo estaba yo en el Metro Pino Suárez y ahí hay unos exhibidores, en el Metro Pino Suárez de la Ciudad de México, hay unos exhibidores y iba yo caminando y de repente veo una colección de Biblias. Había Biblias en español, en inglés, en italiano, chiquitas, grandotas, inclusive había un CD, videos, audiolibros, todo que eran Biblias de muchos tipos y colores y a mí me dejó impactado. En braille, en náhuatl, en muchos otros idiomas mexicanos. Sí, impresionante. Y también había en braille, que es una cosa que me llamó la atención para las personas invidentes. Y me quedé fascinado. Y yo dije, yo tengo que hacer una colección de libros que sean con todos los idiomas. Y comencé a coleccionar 2 libros. Uno que se llama Escultismo para Muchachos, pero otra colección que no te había platicado, Vero, es del Principito. Ándale. Y es muy incipiente, tengo apenas unos 50 títulos en diferentes idiomas del Principito. Hay un coleccionista francés que tiene 3,000 o una cosa por el estilo de versiones y ediciones del Principito en diferentes lenguas, pero por lo menos yo ya lo tengo en chino, lo tengo en italiano, lo tengo en japonés, algunas versiones en francés, una versión muy, muy bonita, hermosa en braille, que es una edición fantástica del Principito que compré en una subasta en internet y estoy haciendo mi pequeña colección de las versiones del Principito en diferentes idiomas.
Y del escultismo, cuéntanos más, me dejaste con los puntos suspensivos. Mira, Escultismo para Muchachos es un libro que escribió Baden Powell en 1908 y que dio inicio al movimiento Scout. El movimiento Scout es quizá la organización más grande del mundo de jóvenes. Inclusive tiene más miembros que las Naciones Unidas. Casi nada. Ajá, y cumplió 100 años en el 2007, ahorita ya va para más de 110 años, 113 años en específico, y yo formé parte del movimiento Scout. Bueno, sigo siendo parte del movimiento Scout porque una vez que uno es Scout, pues no deja de serlo nunca. Hasta que se muere uno. Hasta que se muere uno, exactamente. Y siempre que he podido, que he tenido la oportunidad, trato de buscar un ejemplar de este libro en diferentes idiomas. Y tengo buenos ejemplares. Tengo uno de 1908, que es la primera edición, maltratador, pero lo tengo, que está en inglés. Tengo las versiones en español, que hay desde 1912, pero la primera que yo tengo es de 1938. También tengo una edición que amo, que es rusa, que la hizo el Nicolás II de Rusia, que fue el último zar de Rusia, y en la actualidad ese libro no se encuentra en Rusia, fue destruido después de la revolución bolchevique, y entonces en ningún museo, en ninguna colección, en alguna biblioteca de Rusia, por lo menos no la he localizado digitalmente, y entonces tengo ese ejemplar y es fabuloso, increíble, muy, muy bonito. Tengo también un libro una edición que yo adoro, que está escrita en chino, y tengo una edición en hebreo. Esa como unos ejemplos, pero tengo más o menos unas 60 versiones diferentes del libro. El libro es difícil, pero tiene una historia muy simpática ese libro, porque fue el primer libro, después de la Biblia, de la que ya hablamos, y del libro rojo de Mao Zedong, es el primer libro que llegó al 1,000,000 de ejemplares vendidos. ¡Wow! En los años 60 ya había vendido 1,000,000 de ejemplares, lo que no había hecho ningún libro hasta ese momento. Ya después, cualquier edición de Harry Potter rompió 30 veces el récord, ¿no? Pues quiero aprovechar la oportunidad de saludar a todos los amigos Boy Scouts, Girl Scouts, a Lentes, a Frisley y a Alce, que estuvieron en el programa también, y a toda la comunidad del escultismo, porque vaya que son bastantes miembros en todo el mundo, ¿verdad? Y hay que aprovechar, aunque ya hablaste de él, pues visitar el Museo Scout, que está en Puebla y que comanda Carlos López, el Alce, al que le mando también un saludo. Es un museo muy bonito y además allí tiene algunas cosillas que les he mandado y algunas cosas que les ha hecho mi amigo Frisley, y es muy bonito ese museo en Puebla. Yo lo conocí en su primera local, en su primer lugar, y quiero conocer la nueva sede del museo. Claro que sí. Y yo, mis amigos, invitarlos a que escuchen Rompecabezas Scout, en donde yo tengo una pequeña intervención, con mucho cariño lo hago. Es producción del maestro Frisley, o sea, Ramón Ponce Sánchez, porque si no, me va a decir, ¿por qué no dijiste mi nombre completo? No me diría eso. Y pues escúchenlo porque está tanto en Museando Ando Oficial como en Rompecabezas Scout. Y platícanos en Las Vegas, ¿qué pasó ahí? Bueno, mira, Las Vegas, para mí, pues yo tenía muchas ganas de conocer Las Vegas. Después de que mi mamá fue a Las Vegas con unas primas de mi mamá, se fueron a Las Vegas y me platicaba que era muy divertido. Yo en un principio pensé que era un lugar tan artificial. Yo, si conozco Venecia en Italia, ¿por qué voy a conocer el Hotel Venecia, no? En Las Vegas, o por qué voy a ir al Excalibur si realmente conozco Inglaterra. Pero sí, bueno, claro. Después de que mi mamá me platicó que era fantástico y que podía uno hacer compras y que podía beber uno muchos martinis y que podía uno jugar a la ruleta, dije, voy a ir a Las Vegas. Y entonces
ya con experiencia, pues me preparé para ir a Las Vegas y descubrí que había varios museos allí en Las Vegas y especialmente había un museo, es el museo más grande o más completo del mundo en cuanto a los scouts, del tema que estábamos platicando, que está dirigido por el psicólogo, el doctor Glade, y este hombre ha recibido donaciones de colecciones de scouts de todo el mundo, principalmente de un señor que yo conocí en Suiza, que se llamaba Claude Marshall, que murió en el año 96 y que cuando estuve en Suiza me ayudó mucho. La verdad es que un señor muy, muy agradable, muy simpático, y tenía una gran colección de cosas de scouts y de máquinas musicales. Eso, venga. Este señor Claude Marshall, heredero de la fortuna de los Marshall, de los carros, de las luces y las bujías eléctricas, se dedicó, después de vender la compañía, a coleccionar máquinas musicales. Y su gran colección de máquinas musicales que estaba en Suiza, pues la donó al Museo de Máquinas Musicales de Las Vegas, y su colección Scout lo donó al Museo Scout del Dr. Glenn. Y este Museo Scout pues tiene muchísimas cosas y tuve la oportunidad de conocer al psicólogo, que ya me había carteado yo con él un poquito antes de la visita. Y también ahí en Las Vegas, bueno, pues visitar la edición del Museo Guggenheim, ahí en Las Vegas, donde había, cuando fui yo, había una exhibición de los huevos Fabergé, que también estuvo aquí en México, ¿verdad, Vero? Sí, en el Museo del Telégrafo. Exactamente. Y entonces visité y conocí los museos, perdón, los huevitos de este joyero Fabergé ruso. Y bueno, sensacional la exhibición en Las Vegas. Y además de lo que me platicó mi mamá, ¿no? Las compras, el shopping, y los martinis. Y también, mira, voy a ligar una cosa que te voy a platicar de los museos que no son museos que hay que visitar. Allá, bueno, muchas personas hemos visto en History Channel el programa de televisión, la serie que se llama El precio de la historia en español, que habla de una casa de empeño. Ajá. Las casas de empeño en Las Vegas pues, reciben todo tipo de cosas, y especialmente esa recibe muchos artefactos de la historia. La verdad es que vale la pena visitar esa casa de empeño, porque en sus vitrinas tiene cosas impresionantes. Inclusive, y una de las cosas por las cuales yo la visité, tiene una momia de un gato egipcio original, que alguien fue a empeñarla y la dejó allí. También hay monedas egipcias, monedas romanas. La verdad vale la pena. Y voy a ligar esto con las casas de antigüedades de Ámsterdam. En la zona de los espejos, ese barrio que está muy pegado al centro de Ámsterdam, hay muchas casas de antigüedades, pero muchas, o sea, una tras otra, que tienen muchas cosas, pero realmente, Verónica, son un museo y son gratuitas. Uno puede entrar a ver estas antigüedades. Uno puede encontrarse, yo vi un silbato maya, que nunca lo he visto aquí en México. Auténtico, porque tienen papeles de autenticidad. Platos, obviamente, vajillas de la dinastía Ming china, monedas romanas, monedas griegas, cuchillos peruanos. Vi una especie como de hachas africanas que me llamaron mucho la atención. Realmente los holandeses, a lo largo de toda su historia como navegantes y comerciantes, pues hicieron mucho comercio con cosas, y finalmente se quedaron en Ámsterdam y en Holanda, y estas casas de antigüedades que compran a los locales, a los herederos de estas antigüedades, de estas vajillas y de estos artefactos, los venden allí en Ámsterdam. Entonces, aunque uno no vaya a comprar, uno va a ir a ver estas casas de antigüedades en Ámsterdam, y la verdad es como ir a un pequeño museo, un recorrido por el mundo. Pero lo más increíble es que quizás si uno tiene dinero puede comprar algo realmente fantástico. Lo que sí, y esto como tip, hay que tener cuidado, porque algunas cosas, para poderlas ingresar a México, se necesitan tener documentos de que uno es el dueño y de que uno las compró legalmente.
Ah, porque si no, en la aduana mexicana, pues nos las van a quitar. Sobre entonces, todo las cosas prehispánicas mesoamericanas. entonces en la tienda tienes que decirles que por favor no olviden darte ese certificado, ¿no? O pagarlo, porque en algunas ocasiones uno lo tiene que pagar con la autoridad holandesa. Muy Te voy a interesante. platicar otra cosa de Holanda, ya que estamos de viaje por Holanda. Venga. Todas las casas holandesas, todos los departamentos en Ámsterdam, en las diferentes ciudades de Holanda, tienen una obra de arte en la chimenea o en la mesa o en la mesita de centro, una obra de arte valiosísima, de miles de dólares, Ájale. pero que no es propiedad de ellos. ¿Nada más la pueden tener un rato? No, la alquilan. ¿Qué tal? Haz de cuenta, tú, te gusta la pintura, te gusta, digamos que quieres tener un Picasso en tu casa, pues lo alquilas. Pagas una cuota de alquilarla y pagas un seguro y la exhibes en tu casa, y cuando invitas a tus amigos, pues ven tu Picasso, y el año siguiente, pues alquilas un Dalí, quizá, ¿no? O un jarrón Ming, o una escultura de Sebastián, ¿no? El escultor mexicano, posiblemente, pero alquilas el arte. Fíjate que es una manera de llevar algo que no podrías comprar a tu casa. Me parece muy, muy buena opción. Jamás también se me hubiera ocurrido. Oye, ¿y qué opinión tienes de los museos virtuales? Me Mira, dijiste que se llaman. yo creo que mira, para empezar, yo voy a armar mi museo virtual de mis colecciones, porque es una forma de exhibirlos y es una forma de aprovechar las redes sociales, y además que accedan personas de todo el mundo a ellas, ¿no? Y yo regularmente visito museos virtuales y colecciones virtuales, porque además de los museos, hay colecciones virtuales. Te voy a platicar, hay una colección virtual de cucharitas de líneas aéreas, cucharitas para el café. Pero este señor, que es una persona de Suecia, tiene su colección de cucharitas, y también tiene repetidas, y si uno quiere puede intercambiar con él las que uno tiene. Y esto como tip, Vero, las de Mexicana de Aviación y de Aeroméxico son sumamente buscadas. Qué bueno, qué Yo bueno. Te cotizan bien, ¿Mandé? te cotizan bien. Sí, se cotizan bien. Y también hay colecciones virtuales de las etiquetitas que vienen en la fruta, en los plátanos, que De son veras, no, ¿Mandé? no lo puedo creer. Sí, Que sí, eso sí. también sea algo muy importante, las etiquetitas de que se les pegan a las frutas. Exactamente, que viene de el origen de la fruta y la marca del distribuidor o de la comercializadora. Y estas etiquetitas están en las frutas prácticamente de todo el mundo. Y este muchacho es un muchacho de Finlandia, colecciona las etiquetitas de los plátanos, de las bananas, y también intercambia. ¿Y dónde conoces a tantas personas tan maravillosas? Por Dios, ¿cómo le haces? Es que, mira, antes de ir a visitar un lugar, un país o una ciudad, le investigo, pero después me queda mucha tarea, y a veces uno no conoce la historia de los lugares hasta que las ve después de que las conoce. Mira, yo conozco mejor la historia de la muralla china Ajá. después de que la visité, porque allí dijeron varias cosas que no me quedaron claras y que las tuve que investigar después. Y aunque después uno descubre cosas que no vio, pero pues completa uno el viaje y lo revuelve con lo que sí conoció. Y entonces, una vez viendo una colección de alguien, encontré este museo virtual de etiquetitas de los plátanos, o el Museo de la Botarga, que está en Estados Unidos. Es genial, pero porque no lo vas a creer, pero la primera botarga fue la mascota de Michelin, la empresa de llantas y de guías de turismo francesa, el hombre Michelin.
fue la primera botarga. Y una botarga original del principio de esta compañía puede costar miles y miles de dólares. Sí. Y entonces este Museo de la Botarga, que está en Estados Unidos, que está en Chicago, hay otro museo en California, pero el bueno está en Chicago. Tiene pues botargas de todas las universidades estadounidenses, de muchas marcas comerciales y botargas famosas que han salido en la televisión o en el cine. ¿Y no conoces museos fantasmas? Sí, museos que ya no existen y museos de fantasmas. Venga, cuéntanos. Fíjate que cuando uno va en carretera en Inglaterra, uno se encuentra muchos castillos y muchos vestigios de castillos. Y uno puede tomar la carretera y llegar al lugar. A veces hay personas que lo reciben a uno o a entrada libre. Y entonces había un lugar en Inglaterra, cerca de Leeds, en el bosque de Sherwood, ahí muy cerquita de esta ciudad de Leeds, y decía, este museo entre usted bajo su propio riesgo. ¡Ah, caray! Y entonces eran unas torres, no era un castillo muy completo, sino eran algunas torres. Y en el momento en que uno va entrando, parece como caricatura de Scooby-Doo. Porque todo el tiempo tiene uno la sensación de que va a pasar algo. Yo, por suerte, entré de día y en el momento en que empezó a oscurecer, salí corriendo de allí. ¿Por qué? Pues porque tiene como fantasmas. Ándale, a ver. Pero no, son reflejos de cristales que ponen allí para que se vean como fantasmas. Ajá. Es un truco, Verónica, ni siquiera es algo natural, es algo a propósito que hacen y para reírse de ti todos los pobladores del pueblo. Y hay gente que se va y toma fotografías y todo, y no son cristales y espejitos y cosas que hay que hacen reflejos que uno no ve y que parecen fantasmas. Qué buena onda, ¿no? Sí, muy genial. Y mira, también cerca de Shanghai, ajá, hay unas ruinas de un parque de diversiones. Ajá, ay, ¿y ahí qué pasó? Pues los chinos querían hacer una especie como de Disney en los años 80 y pues se les acabó el dinero o las ganas de hacerlo, o decidieron mejor comprar la franquicia y dejaron inconclusa esta feria de diversiones, y realmente parece como de miedo, se ve horrible, todo oxidado, pareciera como si llegara unos zombies y pasaran por allí, y parece todo desvalido. Pero mira, mi conclusión es que la mayoría de estos museos de fantasmas y de paranormales están en nuestra mente. Sí. Y entonces es divertidísimo ir a ese tipo de cosas. Si uno tiene, pues le interesa de ir. Y uno de los lugares que uno puede visitar como si fuera un museo, pueden ser los panteones. Claro. El panteón hay 2 panteones en París que me gusta visitar. Es cierto. El museo, el panteón de Le Champ, panteón de mascotas. Es un panteón de mascotas muy pegadito a Radio France, a las instalaciones de Radio France sobre el Sena, en donde son puros sepulturas de mascotas. Inclusive hay un elefante sepultado allí. Ratitas, ratoncitos, inclusive caracoles, perritos, no se diga. Y está muy bonito visitar. Hay un león enterrado allí. También hay gatos, yo creo, ¿no? Sí, muchísimos gatos, muchos gatos. Pero cada uno con su sepulcro, con su lápida, y a muchos de ellos con una escultura o con la cabecita o chiquito, una cosa sensacional. Y el otro panteón que me gusta de París es Montparnasse. Este panteón está ahí enterrado Jim Morrison, pero también está enterrado allí Porfirio Díaz. Claro. Edith Piaf, la voz de Jilguero. Sí.
y también hay una tumba para las personas desconocidas, para aquellos extraviados y que no les pudieron hacer una sepultura. Está una sepultura sin una marca, sin una nada, para que alguien que haya perdido un pariente y que cree que ya falleció pueda rezarle, pueda ponerle flores, pero no tiene ninguna marca para, digamos, totalmente anónimo. Y también hay, bueno, aprovechan muchas personas para venderte una guía en donde en un mapa como un mapa de una ciudad, van marcando dónde están las tumbas y las personas más conocidas, y entonces uno lo compra y puede ir uno de visita a las tumbas, ¿no? Y descubrir cuál es la que gusta más, la más bonita, la más tétrica, o la que da más miedo. Para cerrar, ¿cuál es el museo que te falta por visitar? Ya sé que muchos, pero el que tengas tú en tu mente como proyecto para ir y visitarlo. El Hermitage de San Petersburgo. Casi nada. Ese es mi siguiente museo. Ya sé qué hay en cada sala. Ya sé qué quiero ir a ver. Ya sé qué voy a buscar en esa biblioteca. Ya sé qué es lo que quiero ver. Allí mismo en San Petersburgo, el que fue el castillo del zar Nicolás II, el castillo de invierno, esas dos cosas son lo que me falta visitar. Bueno, lo próximo que me falta visitar. Exacto, porque hay mucho. Enrique, muchísimas gracias por habernos deleitado con este recorrido como nunca lo había imaginado. Le agradezco a Frisly que me hizo la generosidad de contactarme contigo, y desde que te conocí dije, lo quiero llevar al programa para que nos platique. Por favor, repítenos tus redes sociales. Mira, me pueden encontrar como Enrique Cenil, todo juntito, sin espacios, Enrique Cenil. Y Cenil se escribe con Z, Z-E-N y latina L, Cenil, Enrique Cenil. Y estoy en Facebook, tengo mi canal de YouTube, mi canal de Twitch, mi cuenta de Instagram, y en cada una de ellas voy publicando algunas cosas de los viajes, de lo que he hecho, y ahorita que estoy apoyando a personas que quieren hacer comercio en China, también tengo mi blog en esta red social china que se llama WeChat, y también es Enrique Cenil, y todo lo que publico allí está en español para todas las personas en Latinoamérica que quieren hacer y conocer China o hacer negocio en China, que puedan recibir totalmente gratuito tips, apoyo y sugerencias. Pues muchísimas gracias, Enrique. Verdaderamente disfrutamos mucho, que no sea la única vez que vengas y nos platiques de todos estos museos tan deliciosos que has ido tú a visitar personalmente, mediante y gracias al orden, la temática, leer antes de y saber perfectamente a dónde vas, porque claramente dijiste, es imposible visitar el Museo del Louvre. En alguna ocasión, cuando fuimos de paseo, mi hija y yo tuvimos que pasar por ahí y estaba cerrado. Y las personas alrededor comentaban que ni siquiera en medio año alcanzas a recorrer el museo. Es como Claro. para un año fácil. Sí. Entonces, sí, muy bien dicho lo que dices tú. Impresionante es ver tantas obras y escoge las que quieras ver. Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme y es un placer siempre platicar contigo. Gracias. Sí, se despide de ustedes Verónica Müller y les dice: museos, museotes, museitos, museos entre signos de interrogación. Sí, aquí en Museando Ando los encontrará. Vean, escuchen, huelan, saboreen, piensen museos. Hasta la próxima emisión. Gracias a todos. Para no omitir a nadie. Bendiciones y mucho amor. Y como les digo a mis nietos, te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias, gracias Enrique. Gracias ahí Jesús Alberto, al público, a la audiencia Radio Fórmula, a la audiencia, nuevamente gracias.